compartiendo con este ministerio especialmente para los jóvenes. And so we have some more breaking news, and I don't know, Michael Knight, if it's as important as the birthday we just celebrated, but it's a pretty big deal. También tenemos otra nueva noticia, no sé si es tan importante como el cumpleaños que acabamos de celebrar, pero son buenas noticias. And I know that Dr. Greg Lyons is in transition, making a flight connection, and hopefully he'll be able to join us as we dialogue, Dr. Knight. Y sé que el Dr. Lyon está en transición, cambiando de avión, y esperamos que se pueda unir a esta transmisión. And as Dr. Knight was saying, and he's getting ready to share something very brief with us, but it's going to be very powerful, that there is not an organization anywhere that can say, I have enough young leaders, you can just pass me by. Y como decía el Dr. Knight, que no hay ninguna organización en el mundo que pueda decir yo tengo un ministerio juvenil tan fuerte como este. So Dr. Knight, start unpacking it. I know you're a distinguished Church of God leader, church planter, writer, and theologian, but we're honored to have you. Start unpacking some of it today. Dr. Knight, por favor, desate su maleta y comience a compartir lo que Dios le ha dado. Sé que es un gran líder de la Iglesia de Dios, un plantador de iglesias. Comparta con nosotros lo que Dios le ha dado. Share with us. Go ahead, Dr. Knight. You loading it up? Dr. Knight. Uh-oh. Look like his screen is frozen there. Se congeló su pantalla. Did we lose him, Mark? Did he drop off and have to drop back on? ¿Lo perdimos? We lost him, James. He's probably going to get back on. Okay. I had a feeling when the screen was freezing there. So he'll be jumping back on in just a second. If there is a problem, I can carry the mail. No problem. Si hay problema, yo puedo llevarle el correo. No hay problema. We'll see if he jumps right on. If not, I will, EJazz, I'll throw up the PowerPoints and we'll move on. Si no se puede conectar, pues yo tomaré la batuta para seguir hacia adelante. Let's see if he's able to jump back on here really quick. Sorry for everyone. Just hang with us just a moment. Disculpen, espérenos unos segundos, por favor. And again, Dr. Vega, happy birthday, my brother. Y una vez más, el Dr. Vega, gracias y feliz cumpleaños. Let's see if he jumps right back on. Vamos a ver si se conecta. EJazz, why don't you let me share the screen and I'll pull up my PowerPoint that's also the same as Dr. Knight's. EJazz, puedes poner el PowerPoint que es similar al del Dr. Knight. Okay, I think we're about to get it here. Ahí está. Yep, got it. Everybody can see that? ¿Pueden verlo todos? Are we good? Yeah, James, we're good. Okay, good. As I was saying just a moment ago, that there's not a single organization that can say we have plenty of young leaders. Como dije al principio, no hay ninguna organización que pueda tener una cantidad de jóvenes. And just as we were talking about inspiration for a little while ago, everybody wins in what I'm about to say. Y mientras hablamos unos minutos atrás sobre inspiración, quiero decirle que todos ganamos en esta situación. We believe strategically we've got to raise up great young leaders going forward. Nosotros creemos en levantar una juventud estratégicamente. So why do we need to do this? ¿Cómo necesitamos hacer esto? Number one, it's a priority shift from in-reach to outreach. Número uno es un cambio de prioridades, de alcance adentro hacia afuera. Number two, a perspective shift from a church mentality to a kingdom mentality. Número dos es un cambio de perspectiva de una mentalidad de iglesia a mentalidad del reino. From a provision shift from consumers to contributors. De un cambio de provisión de consumerista a contribución. A process shift from the older to the young. Un proceso de cambio del más viejo al más joven. A program shift from the short look to the long look. Un programa de cambio de corto a largo alcance. From a power shift from addition to multiplication. De un poder de cambio de adición a multiplicación. And I see that, Dr. Knight, you've joined us back on, and you see that we're just getting started. Y ya veo que el Dr. Knight se unió y estamos comenzando recién. And so I'm going to let you kind of pick up where I left off, Dr. Knight,
where the growth is coming. Go ahead, and I know that you and I have exchanged conversation, so we're ready to go. So le dejo para que usted continúe donde yo me quedé. Yeah, it's very exciting to talk about South America and the growth that is actually headed your way. Estoy contento de hablar del crecimiento que hay en Sudamérica y cómo esto está llegando en su dirección. Most Christian countries are not growing in fertility. Muchas congregaciones e iglesias no están creciendo porque hay infertilidad. They're actually declining in the fertility rate of their children. La fertilidad está declinando cuando hablamos de niños. But in South America, 90% of the population claims to be Christian. Pero en Sudamérica, 90% de la población dicen que son cristianos. And yet, the fertility rate of Christians in South America is very high. Y aún así, la fertilidad de crecimiento en Sudamérica es bien alta. The other thing that's so exciting about the Million Minister Mandate is South America is the second largest sending missionary country in the world. Latinoamérica es el segundo continente en enviar misioneros alrededor del mundo. Which means young leaders can answer that call. Lo que significa que estos jóvenes pueden responder al llamado. Go to the next slide. Próxima. When we ask the question, why you? Cuando hicimos la pregunta, ¿por qué tú? We need 1 million new leaders in the ministry, in the body of Christ right now. Tenemos 1 millón de líderes en el ministerio, en el cuerpo de Cristo ahora. Go to the next slide. Thank you. Vamos al segundo, por favor. So, we must, if this is going to be our goal, establish intentionality with training up young leaders. Si nosotros queremos alcanzar esto, debemos entender la importancia de entrenar a los jóvenes. In our hubs, our goal is 30% of the participants being under 35. Estos centros es nuestra meta de un 30% bajo la edad de 35 años. When you look at the Global Church Divinity School and you realize that 95% of all pastors Cuando usted ve la Escuela Global de Divinidad, 95% de todos los pastores reported having no training to be a pastor. reportaron tener ningún entrenamiento como pastores. The Global Church Network is poised La Iglesia Global está empeñada to help leaders in South America en ayudar a los líderes en Sudamérica to identify young leaders, para que identifiquen esos líderes jóvenes empower young leaders, y empoderar a esos jóvenes and release those young leaders. y luego enviar a estos jóvenes. So Greg Lyons Greg Lyons believes that there's 3 ways in which we traditionally do go about trying to release young leaders. cree que hay 3 formas de cómo nosotros podemos dejar ir a estos jóvenes. We hear many people say we need to pass the baton. La primera es que necesitamos pasar el batón. And as Greg says, Y como dice Greg, the problem with passing the baton cuando llega el momento de pasar el batón, is in the tension of passing the baton. es la enseñanza de pasar el batón. Because you have the runner running ahead, Porque usted tiene a esa persona corriendo adelante trying to grab the baton y el otro está tratando de agarrar el batón out of your hand. de la mano del otro. So the person running isn't wanting to let go So, la persona que va corriendo no quiere soltar el batón until they can feel that other young leader grasp that baton. hasta que no sientan la mano de ese joven agarrando el batón. So there's this tension between handing off the baton. Así es que hay una tensión entre la entrega de este batón. Then others say we need to invite a young generation to the table. Otros dicen que necesitamos invitar a esta generación a la mesa. The problem many young leaders experience when we invite them to the table El problema que muchos líderes se encuentran cuando invitamos a estos jóvenes a la mesa
is that they get to the table, but yet still have no voice. Ellos llegan a la mesa, pero todavía no tienen voz. So Greg Lyons suggests Así es que Greg Lyon sugiere that we build a new table for a new generation of young leaders. en crear una nueva mesa para una mesa juvenil. Please go to the next slide. Vamos a la próxima. So we ask the question, how? Alguien preguntó cómo. See, the Apostle Paul was intentional. Vemos que el apóstol Pablo fue intencional. And we've got to be intentional. Tenemos que ser intencionales. Just like the Apostle Paul was intentional with Timothy. Así como el apóstol Pablo fue intencional con Timoteo. Next slide. La próxima. So when we look at South America, Cuando miramos a Sudamérica and you look at the average age of a global leader, y mira el promedio de estos líderes, we see that the average age of a global leader in South America y vemos que el promedio de edad de estos líderes globales en Sudamérica is between 50 and 60. oscila entre 50 y 60. But the average age of the population in South America El promedio de la población en Sudamérica is actually 34. es 34 en edad. Next slide. La próxima. So why now? Entonces nos preguntamos, ¿por qué ahora? Why now? We need 1 million new leaders in the body of Christ. Ahora mismo necesitamos 1 millón de líderes jóvenes en el cuerpo de Cristo. Next slide, please. Próximo, por favor. When you look at the average age of pastors in a global world, Cuando usted mira el promedio de edad de los pastores en el mundo global, we find out that only 5% of pastors in the world are under the age of 30. encontramos que 5% de los pastores están bajo la edad de 30. What's interesting for South America, Lo que es interesante en Sudamérica, while many Catholics are becoming Pentecostals, a pesar de que muchos católicos se están convirtiendo al pentecostalismo, and while the Catholic Church is having trouble with finding new people to become priests, y mientras los católicos están teniendo problema cómo encontrar personas que puedan ser sacerdotes católicos, the average age of a Catholic priest at ordination is now 34. el promedio de edad de un sacerdote católico para ser ordenado es 34. Next slide. La próxima. So why we need 1 million new young ministers? ¿Por qué necesitamos 1 millón de nuevos jóvenes? As Dr. Davis was saying, Como decía el doctor Davis, we have a priority shift from in-reach to outreach. Necesitamos un cambio de prioridad de adentro hacia afuera. We have a perspective shift from a church mentality to a kingdom mentality. Necesitamos un cambio de perspectiva de una iglesia a una mentalidad de reino. And we have a provision shift from consumers to contributors. Tenemos el cambio de provisión de consumerista a contribuidor. But one of the most important shifts Pero uno de los más importantes cambios is the process shift from older to young. es el proceso o el cambio de los ancianos a los jóvenes. And this will cause a program shift Y esto se llama un programa de cambio, from the short look to the long look. de una vista corta a una vista larga, From a power shift from addition to multiplication. de un cambio de poder de adición a multiplicación. So we want to encourage everyone Así que queremos animar y motivar a todos to bring a young minister que traiga a un joven ministro, to a hub a un centro or get them involved in the Global Church Divinity School. y involucrarlo en la Escuela Global de Divinidad. And we can add 1 million new ministers, young ministers, Podemos añadir 1 millón de nuevos ministros jóvenes
to the body of Christ. al cuerpo de Cristo. Thank you. And Gracias. Dr. Knight, I know that, like I said earlier, Dr. Lyons is traveling today. Y como dije antes, el Dr. Lyon está viajando ahora mismo He is the founder of what's called Global Surge. y es el fundador de lo que se llama En Búsqueda Global. And Greg and Michael Knight and other key leaders have synergized to bring the finest to young leaders on a global scale. Y Greg y Marco Knight, ellos han combinado sus esfuerzos para poder And it's traer going un to be programa a an los jóvenes. incredible opportunity for the young leaders that God is raising up. Y es una increíble oportunidad para los jóvenes que Dios está levantando. And so we're going to hear a lot more about it in the days ahead. Así es que vamos a escuchar más acerca de esto en los próximos días. And Dr. Knight, thank you for your partnership and for your friendship throughout all these years. Y Dr. Knight, gracias por su compañerismo y apoyo en este esfuerzo. Thank you. And Dr. Knight, I'm pretty sure that you're not celebrating a birthday. I don't want to make sure we miss it if you are, but I don't think you are. Dr. Knight, yo estoy seguro que usted no está celebrando un cumpleaños, pero quiero asegurarme. But we're just so thrilled to be a part of what God is raising up all over the world. If you want to know what God's up to, you just look at what he's raising up and you know what he's up to. Si usted quiere saber lo que Dios está haciendo, solo mire alrededor y vea lo que Dios está levantando. At this time, Dr. Angel Marcel is going to introduce our next two presenters, and it's going to be fantastic. So I hope you take out those notepads and continue to write these notes down. En este momento, el doctor Marcial va a introducir a nuestros próximos dos oradores, así que saque su notita, su papelito y empiece a escribir. Gracias, hermano Davis. Thank you, Dr. Davis. En este momento vamos a dejar al obispo de Suramérica, de la Iglesia de Dios de la Profecía. Right now, we're going to leave the bishop from South America from the Church of God of Prophecy. El reverendo Gabriel Vidal ha ejercido un liderato de mucha influencia en toda Latinoamérica. Reverend Gabriel Vidal has given a lot of ministry to Latin America. Amen. Es un hombre visionario He's a visionary man y con un liderazgo inspirador. and with an inspired leadership. Es de esos líderes que tenemos en Latinoamérica que inspiran. Is one of those leaders that inspires in Latin America. Así que para Amen. nosotros es un tremendo honor poder recibir hoy al obispo Gabriel Vidal. So for us, it's a great honor to receive Bishop Gabriel Vidal. Amen. Muchas bendiciones a todos. Gracias, el honor es definitivamente mío tener la oportunidad de compartir con ustedes el tema que se me ha entregado el día de hoy. Gracias a Dr. Davis y gracias Marcial por la oportunidad de estar con ustedes en este día, en este evento tan importante. El tema que se me ha entregado es la fe que llevamos dentro. Y por supuesto, cuando yo veo algún tema que tiene que ver con la fe, me gusta comenzar con donde comienza, donde la Biblia nos habla, nos introduce, nos da una explicación clara de lo que es la fe. Y por supuesto, eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta como lo pone la TLA, que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en un monte de la Galilea y en medio de algunos que aún dudaban, hizo una declaración por la que yo digo que entregó su vida, una de esas razones. Y es, por supuesto, la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que la gran comisión es una orden, es un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es a través de este mandato que el Señor establece lo que yo llamo la prioridad del evangelio, la razón de su venida, su muerte, su resurrección, en fin,
todo lo que conllevó tomar la semejanza o la naturaleza de siervo. La iglesia de los primeros siglos acató muy bien esta orden, pues cuando los discípulos fueron dispersos por causa de la persecución, salieron de Jerusalén y llevaron consigo el mensaje. Simplemente, al seguir leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta de los avances que la iglesia logró solo por cumplir la voluntad de Jesús. De hecho, Eusebio de Cesarea, historiador de la iglesia, nos ilustra vivamente cómo los evangelistas del siglo II cumplían con la gran comisión diciendo: en aquella época muchos cristianos sentían sus almas inspiradas por la santa palabra y estaban llenos de un deseo apasionado de la perfección. Su primera obra, en obediencia a las instrucciones del Salvador, era vender sus bienes y distribuirlos a los pobres. Después dejaban sus hogares y se ponían a realizar la obra de evangelistas. Y nosotros sabemos que durante los 3 primeros siglos, en medio de persecución, nuestros hermanos y hermanas se empeñaron en la propagación de este maravilloso mensaje, exponiendo sus vidas por lo que habían creído, haciendo esfuerzos extraordinarios por cumplir con la comisión de Mateo 28, pero también teniendo en cuenta a Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia bajo persecución se movilizó, llegando a comunidades muy lejanas del Imperio Romano antes del final del primer siglo. Esto sucedió por la primacía de llevar el mensaje de salvación, por supuesto, hasta lo último de la tierra. En resumida cuenta, la iglesia del primer siglo recibió y encarnó el mensaje de redención y con fe y denuedo lo compartieron por doquier. ¡Qué maravilloso! Esta iglesia recibió su inspiración y guianza del Espíritu Santo, lo sabemos, pero también recibió el testimonio de los discípulos, esos que fueron testigos oculares de los hechos, como es el caso del apóstol Pedro, cuando testifica a las iglesias de Asia Menor en 1 de Pedro 5:1, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. La iglesia de los primeros siglos hizo el trabajo que necesitaba hacer en medio de todos los problemas posibles. Lo logró. El evangelio ha seguido su curso por 2 milenios y ha atravesado las fronteras geográficas y del tiempo hasta llegar a nuestros días. Y es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años cuando se le entregó a los discípulos. Ahora nos toca a nosotros, los cristianos del siglo XXI. No obstante, los retos de hoy parecen ser mayores, aunque en el contexto correcto no podemos asegurar tal cosa. La realidad es que en la actualidad sabemos que el mundo va más allá de España, es decir, es más grande e inmenso de lo que creían nuestros hermanos y hermanas de los primeros siglos. Pero así como ellos con su fe se sobrepusieron sobre todos los obstáculos para que el evangelio transforme su generación, nosotros no debemos perder la fe y debemos corresponder de igual manera como ellos lo hicieron, a mantener la esperanza viva, que con la ayuda del Espíritu de Dios lograremos nuestro cometido también. Lo que quiero decir con esta introducción es que la fe empoderada por el Espíritu Santo que llevaban dentro nuestros antepasados es la que ha hecho posible que la misión de Cristo esté vigente el día de hoy. Y ahora que es nuestro turno, debemos seguir adelante para lograr y saturar lo último de la tierra con el poder transformador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, hay otros retos que debemos vencer, obstáculos en el camino que tratarán de debilitar la fe que llevamos dentro. Creo que uno de los retos más grandes que tiene la iglesia del siglo XXI, y me llamó mucho la atención las estadísticas del doctor Knight, necesitamos 1 millón de jóvenes activos trabajando para la misión de Cristo. Uno de esos retos que tenemos es esta nueva generación, esta generación posmoderna, con sus creencias relativistas, donde no hay absolutos en la verdad moral. Su manera de ver e interpretar las cosas y la inhabilidad, que ese es el problema mayor ahora mismo, la inhabilidad existente de la iglesia en general para enfrentar esta situación, nos la pone un poquito difícil, mas no es imposible. He pasado muchos años teorizando sobre esta realidad que estamos enfrentando. Pero hoy, increíblemente, lo estoy viviendo con mi propia hija de 17 años, que se crió con nosotros, a quien le enseñamos sobre el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, asegurándonos que entendiera desde chiquitita que Jesús es y será la única exclusiva vía para ir al Padre, que es a través de Él y solo Él que tenemos acceso a la salvación. Y a pesar de todo nuestro esfuerzo, en resumida cuenta, parecería que paulatinamente la hemos ido perdiendo. Y peor aún, cuando he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes de la misma edad de mi hija dentro de la iglesia, he descubierto que esta manera de pensar ha estado permeando la mente de nuestros jóvenes casi en general, pues para muchos, Cristo Jesús es una de muchas opciones para la salvación. Viven cuestionando la exclusividad de su mensaje y, peor aún, consideran que no debemos imponer nuestra manera intolerante de pensar al concluir que Cristo es la única vía al cielo. Y esto lo hacen con pasión. Ahora bien, escuchen esto. Muchos no lo comunican. Muchos jóvenes no tienen esa comunicación con sus padres. Y quiero hablar con el liderazgo de Sudamérica. Se lo guardan para sí y solo cuando conversamos con ellos es que nos damos cuenta lo que están pensando y con la pasión que lo están creyendo. Todo esto me ha llevado a pensar cómo vamos a llegar a lo último de la tierra si perdemos a nuestros propios hijos, nosotros los líderes, en nuestras propias casas. Si me permiten contextualizar un poco, Hechos 1:8, nuestros hijos son nuestra Jerusalén. Si yo les fuera a preguntar a ustedes, pastores y líderes, ¿cuántos de ustedes tienen hijos descarriados? ¿Cuál sería su respuesta? Sé que no estoy solo en esta lucha, pero hay muchos líderes en nuestra América Latina que no se han percatado de esta situación. Pues además de retar nuestras creencias, esta generación, por su manera de pensar relativista, cree que tenemos el derecho de tenerlas, aunque no de compartirlas. Por lo tanto, no les interesa cambiar nuestras mentes, y es posiblemente esta una de las razones por la que no revelan lo que piensan a sus padres, a nosotros o a sus líderes. En otras palabras, parece no interesarle tener esa discusión con nosotros, y por ello muchos líderes no están al tanto de la creencia de sus hijos, de la que llevan por dentro. Esto dificulta aún un poquito más el asunto. Yo creo que esta manera de pensar de las nuevas generaciones representa un peligro al cumplimiento del mandato de Cristo, un reto a este millón de jóvenes que necesitamos. Pues si le entregamos el mensaje a ellos para culminar, sin estar preparados y sin creer con todo su corazón, porque esto hay que llevarlo por dentro y creerlo, encarnarlo en tu vida, que estés dispuesto a dar la vida para cumplir con la misión de Cristo. ¿Qué entonces van a predicar? No están perdidos, pero tenemos trabajo que hacer. Además,
Es desesperante cuando descubre que tus seres más queridos tienen el potencial de perecer sin Dios y sin esperanza al rechazar el mensaje redentor, exclusivo e inclusivo de Cristo. Por eso, compañeros y compañeras del ministerio, les animo a comenzar esa conversación difícil con sus hijos. Pastores, conversen con sus jóvenes. Esto es muy importante y esencial. Otro reto es la necedad de la sociedad, y me refiero a América del Sur porque estamos en el Summit de América del Sur. La necedad de la sociedad moderna de promulgar leyes que atentan contra lo santo y puro. Leyes que ponen en peligro la libertad que la Iglesia del Occidente ha disfrutado por muchos años de predicar la verdad sin censura. La Iglesia tendrá dos opciones en el futuro y posiblemente inmediato: congraciarse con la sociedad como lo ha hecho otras veces, o seguir firmes en las enseñanzas que se le ha entregado. Aunque entiendo que todo esto tiene el potencial de desvanecer la fe de algunos, debemos animarnos que no nos debemos dar por vencido. Eso es necesario, que no debemos ceder ante estas luchas, que no debemos abandonar esta generación y mantengamos la comunicación abierta, que no nos apartemos de nuestras enseñanzas bíblicas, y les pido que por favor no colguemos los guantes por causa de los obstáculos que enfrentamos, porque en el mismo lugar que Cristo nos da la comisión, nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden eso. Cristo está con nosotros en medio de todos los retos, obstáculos y situaciones peligrosas que enfrentamos. Tenemos que seguir adelante, como dice el famoso himno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, que está con nosotros, nos ve. Sigamos creyendo que el Dios que está con nosotros cumple sus promesas, y los retos que representan esta generación posmoderna y la misma sociedad serán vencidos por el poder de su presencia, y la fe que llevamos por dentro testificará por nosotros que su mensaje es de liberación a la humanidad esclavizada por el pecado, y que Él es el único que lo puede hacer. Porque definitivamente, como dice el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este mensaje llegará a todo lugar y a toda mente, sin acepción ni excepción alguna. Pero para ser parte de este esfuerzo final, debemos constantemente mirar el ejemplo de la gran nube de testigos que nos precedieron, hombres y mujeres de fe que lucharon antes de nosotros. Por eso creo necesario mantener ese contacto con Abraham, con la fe de Abraham. Cuando Abraham recibe la promesa de su descendencia, estaba prácticamente solo. Dice un amigo mío, el doctor Elías Rodríguez, que cuando Abraham recibe la promesa y mira hacia atrás, el único que está detrás de él es Isaac. Pero Abraham creyó antes de que sucedieran las cosas. Pablo, en su epístola a los romanos, lo exalta, declarando que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente. Como buen pentecostal con raíces del movimiento de la santidad, yo creo que Abraham intencionalmente creyó en la promesa de su Dios. Tomó la decisión. Quise investigar cuál era la interpretación de algunos teólogos sobre este verso. Uno de ellos dice que la esperanza provenía de la fe en Dios que él tenía, pero que la contraesperanza fue el resultado de considerar la incapacidad humana para que se cumpla la promesa. Si nos ponemos a pensar en la inmensidad de la tarea que en la actualidad tenemos que por delante, podemos llegar a la conclusión que es imposible
Pero esto es normal. Nuestra imperfección como seres humanos nos permite dudar. Lo que no es normal es creer que la tarea encomendada por Cristo será posible y se cumplirá. Y he ahí el ejercicio de la fe que llevamos por dentro. Abraham nos demuestra la inmensa fe que él llevaba por dentro, creyendo cuando no había indicio alguno para creer. Desde el punto de vista humano era imposible. Sin embargo, había una promesa del Señor. Y esta para Abraham era la única garantía que necesitaba para creer. A alguien dijo que la fe es lo contrario a la confianza en nuestras capacidades. Abraham le creyó a Dios porque al mirar las estrellas y escuchar a Dios decirle, así será tu descendencia, pudo ver por la fe aún más allá de las estrellas la incontable descendencia que Dios le prometía. La fe que llevamos por dentro debe ser una que crea de esperanza contra esperanza. Imagínate lo maravilloso que fue cuando Moisés contempla a la multitud que salía de Egipto, la descendencia de Abraham. Abraham no la vio con sus propios ojos, pero hoy nosotros sabemos a ciencia cierta que Dios cumplió su promesa, no solo con la multitud que salió de Egipto, sino en la multitud de hijos de Abraham que fueron y siguen siendo añadidos por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios le sigue cumpliendo a Abraham, nos seguirá cumpliendo a nosotros. Por eso necesitamos seguir confiando. Precisamos seguir creyendo y participando de sus promesas de salvación para un mundo que se pierde, las promesas de Cristo. Solo si dudamos y abandonamos los procesos divinos por haber perdido la fe, nos perderemos la oportunidad de ser participantes de esta maravillosa tarea de llegar a todas las fronteras de la tierra. Los ataques a los que nos enfrentamos hoy son arduos y fuertes. En el mundo que vivimos somos los intolerantes al creer que solo Cristo Jesús es que puede salvar al hombre o redimir al hombre. Somos los que nos oponemos a los avances sociales que representan la verdadera tolerancia, pero que sin embargo nosotros sabemos muy bien que no son más que actos de rebeldía en contra de todo lo creado por Dios. Como les acabo de expresar, esta manera de pensar entra hasta nuestros hogares y tiene la intención de desanimarnos, de desviarnos de la tarea que Cristo nos ha encomendado. Por esta razón también recordemos la fe de Job. Job, como muchos saben, lo perdió todo, sus hijos, sus riquezas y hasta su salud. Fue durante uno de los momentos más difíciles de su prueba que nos muestra un cuadro de su condición y de la fe que llevaba por dentro. Permítame compartir unas pocas líneas de Job 19. Cuando él dice, sabed ahora que mi Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Un poquito más adelante, él sigue con sus expresiones de dolor y de sufrimiento. Pero de repente algo extraordinario sucede. Y es que aquí donde Job, a pesar de toda la negatividad que lo estaba rodeando y que él estaba pronunciando, se sale del hilo de esa declaración y de repente dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otros. ¡Qué preciosidad! Mis queridos hermanos y hermanas, para llevar al final de la obra de Cristo, para llegar al final, la obra de Cristo que Cristo nos ha encomendado, nuestra fe tiene que ser como la de Job, que a pesar de su dolor, sufrimiento y tristeza, no la perdió. Aunque hubo reveses, se mantuvo fiel a Dios y no lo rechazó ni lo despreció. Sé que en el mundo
Sé que el mundo viene contra nosotros. Sé que esto no va a mejorar, pero debemos seguir creyendo aún en medio de los ataques y el menosprecio de los demás, porque nuestro mensaje no es nuestro, es el mensaje de Cristo y eso es suficiente. Sé que todo el mundo no se salvará. Qué triste. Pero trabajaremos incansablemente para que todos escuchen que en el nombre de Jesús hay salvación. Pastores, no se cansen. Tenemos que terminar la tarea encomendada por el Señor. Y Él está con nosotros durante todo el camino, no importando lo escabroso que sea. El Espíritu Santo no nos va a desamparar. La victoria es inminente. Recuerden la escritura del apóstol Pablo: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y si tenemos que pagar algún precio, recordemos a los jóvenes hebreos que no le importó el castigo de Nabucodonosor y decidieron permanecer fiel al Señor. Esa es una fe inquebrantable, necesaria para el último impulso que necesitamos. En conclusión, precisamos llevar por dentro la fe de Abraham, a quien Dios le prometió una descendencia que nunca conoció, pero le creyó. Insistamos en poseer la fe que llevaba dentro Job, que en medio de la peor situación de su vida permaneció fiel a Dios. Y necesitamos la fe que llevaban por dentro los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azaría, que desafiaron al emperador y confiaron que el Dios de Israel era suficientemente poderoso para librarlos del castigo inminente y que de no hacerlo, su confianza en él no desmayaría, no se quebrantaría. Adelante, mis hermanos, juntos con la ayuda de nuestro Señor, cumpliremos su mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esta es la obra que logrará nuestra fe. Hay mucho que hacer, muchas metas a alcanzar. Juntos, todos nosotros juntos, obrando en fe, alcanzaremos cada una de esas metas para la gloria del Dios Altísimo, pues Él está con nosotros hasta el fin. Dios les bendiga y muchas gracias. Amen. Thank you very much, Gabriel. It's really great to see you again. You too. Thank you very much. And Dr. Marcel, thank you for introducing our next guest. It's always an honor to have William with us. Muy bien. Parece que el micrófono del hermano Miguel está, no lo puede poner a funcionar. ¿Qué ustedes creen si en este momento, antes de presentar a nuestro próximo recurso, elevamos una oración? Yo creo que necesitamos pedir al Señor que bendiga nuestra vida y que ministre y ponga en nosotros esa fe, como decía el compañero Gabriel Vidal. Hermano Gabriel, muchas gracias por esa palabra que ha sido poderosa. Muchas gracias. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ministre. Señor, te doy gracias. Te pido que bendigas la vida de los ministros, compañeros y compañeras que estamos aquí. Gracias por esta bendición que el hermano Davis nos da a nosotros. Te pido que en el nombre tuyo bendiga nuestra vida en medio de todas estas situaciones que estamos pasando, viviendo, que vive la iglesia, que vive el liderazgo. Señor, déjanos mantener una fe viva, una fe poderosa en ti. Para los que creen, todo es posible. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Y vamos a recibir ahora, hermanos y hermanas, al presidente internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, al obispo William Hernández. William Hernández es un amigo, es un hombre que Dios usa poderosamente, con una influencia increíble en Latinoamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, y es un honor para nosotros tenerlo. Él está en medio de una convención que se está celebrando, pero ha sacado este espacio para compartir con nosotros. Así que bienvenido, querido obispo, un abrazo. Gracias, compañero Marcial, y a todos aquellos que están conectados a este tremendo evento en esta tarde.
para mí es un honor y un privilegio poder ser parte de esta historia que ustedes están marcando. Un abrazo en el Señor. Como dijera el compañero, pues somos, por la gracia de Dios, obispo a nivel internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal. Iglesia que pues tiene una presencia bastante marcada en el área de Centroamérica. Y cuando el compañero Marcial pues me hizo alusión a este evento, pues lo vi como un privilegio de parte de Dios. Así que gracias por permitirme ser parte de este evento tan, yo diría, extraordinario y de mucho impacto a la comunidad latinoamericana. Me ha tocado el tema, ¿verdad? Nuestros fundamentos debajo de nosotros. La traducción suena interesante, ¿verdad? Yo voy a hablar de los fundamentos. Y me perdona un poquito, estoy un poco afectado a ciertos puntos de catarro. El fundamento de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo, me motiva el hecho de que podamos hablar de aquellas cosas que nos caracterizan y que nos hacen únicos en medio de esta avalancha de filosofías e ideas que constantemente tenemos que lidiar con ellas. La iglesia del Señor Jesucristo tiene unos fundamentos bien firmes y que a través de la historia, a través de los años, se ha mantenido en su postura y tenemos que seguir defendiéndola, porque nuestra comisión, que es la de compartir este evangelio de Jesucristo por todas partes, llegar a todas las naciones, pues requiere que nuestro fundamento seamos, ¿verdad? Cuidadosos en defenderlos y sostenerlos. Y como líderes, pues tenemos una función muy particular que tenemos que presentar ante la gente que nos escucha. Quiero compartir con ustedes una breve presentación con respecto, ¿verdad?, a lo que quiero hablar y compartir con la audiencia que nos está sintonizando. Cuando hablamos de fundamentos, esos fundamentos, ¿verdad?, tienen unos principios y unas convicciones. Y cuando hablamos de convicciones y principios, es importante que entendamos que esto es lo que define nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento tiene un proceso. Muchas veces no estamos conscientes de lo mismo. Y lo más importante son nuestras creencias, que las desarrollamos a través de las experiencias que tenemos, del estudio, de la enseñanza, del compartir con otros. Vamos desarrollando esas creencias que se convierten en convicciones de todo creyente, todo cristiano. Y esas convicciones de ahí pasan a ser filosofías que unimos para luego desarrollar unos principios por los cuales operamos como creyentes. Esos principios son aquellos que nos dan guías, nos sirven de guía en nuestro caminar, en nuestras relaciones con los demás, y es lo que realmente proyectan el norte en el cual debemos caminar. Y esas convicciones y principios tienen que estar fundamentados en lo que es la palabra del Señor, lo que es, ¿verdad?, lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Es importante que, y como ustedes tienen conocimiento, que para que una casa sea confiable y resista los embates de los fenómenos de la naturaleza, debe tener un buen fundamento. Y así también una organización o iglesia o cuerpo, para su crecimiento debe tener una base fuerte. Y dentro de esa base fuerte, ¿verdad?, primero establecer lo que es el fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Pero dentro de eso, el Señor escoge a líderes. Y el liderazgo dentro de ese cuerpo del Señor es fundamental y es base para que se funcione adecuadamente. O sea, que las funciones del liderato son la clave del éxito de toda organización, sin importar la naturaleza de esta. Puede ser religiosa, corporativa o gubernamental. En la mayoría de las ocasiones se fomenta un tipo de práctica que trata de mantener lo que se existe. Yo creo que lo bueno, pues, debe mantenerse, pero también hay el proceso de optimizar, de mejorar lo que hacemos. Yo creo que la iglesia tiene que estar constantemente evaluando los tiempos y al evaluarlos, ver cómo se puede mejorar los mismos para que no caigamos en un uso y costumbre que muchas veces limita el crecimiento y la expansión de la iglesia. Muchas veces el mantener lo que tenemos, lo que hace es crear hasta un déficit de crecimiento, donde las personas pues llega un momento que no tienen las capacidades, el conocimiento, la experiencia y las destrezas que son necesarias para que la iglesia siga hacia adelante. Y en medio del mosaico generacional que estamos viviendo, es importante que entendamos que
Esto es necesario que nosotros proyectemos ¿verdad? Esas nuevas, no diría nuevas, sino lo que es necesario para que las generaciones nuevas puedan entender el valor de lo que es el Evangelio. Hay un versículo en Mateo 16:24 que nos presenta un reto como líderes en todo este ambiente que vivimos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo creo que es ¿verdad? Vamos a ver a través de lo que quiero compartir con ustedes acerca de ese versículo. El liderazgo es fundamental. Y como dije anteriormente, una casa para que esté firme debe tener un buen fundamento. Así también cualquier organización necesita de ese fundamento. Las funciones, ¿verdad? Son claves para que toda organización vaya de crecimiento. Quiero enfatizar el hecho de que perdón un momentito, tengo un problema con las presentaciones para que vayan a la par conmigo. O sea, los líderes tienen que operar reconociendo su lealtad al que los llamó y debe hacerlo desde una perspectiva de que, o sea, somos llamados por Dios y que ante todo debemos mantener una humildad constante y un respeto para aquellos a los cuales nosotros dirigimos. Cuando hablamos de expandir el evangelio, de cumplir con la gran comisión del Señor Jesucristo, el líder es sumamente importante para motivar ese mismo compromiso a aquellos que están trabajando con nosotros como creyentes, ¿verdad? Como parte del cuerpo del Señor. Hay momentos que nos encontramos con eventos que nos van a desestabilizar en nuestras convicciones, y este presente siglo, ustedes saben que, oiga, ha traído unos retos sumamente críticos, eventos que nunca en la historia de ninguna de las generaciones que hoy interaccionan habían experimentado. Y tenemos que hacerle frente porque para este tiempo que Dios nos ha llamado, o sea, para hacerle frente a lo que estamos hoy, nosotros, usted y yo, experimentando. Por tanto, o sea, no estamos desprovistos, tenemos las herramientas y Dios espera que nosotros nos enfrentemos como líderes, pero siempre dependiendo no de nuestras habilidades o nuestras destrezas, sino de lo que Dios hace a través de nosotros. Yo creo que tenemos hoy más que nunca la oportunidad de desarrollar la capacidad de aquellos que están a nuestro alrededor, que serán los líderes del futuro. O sea, para que piensen y actúen en forma estratégica y fomenten lo que son los fundamentos de la iglesia. O sea, Cristo sigue siendo el fundamento y Él estableció las pautas para que nosotros pudiéramos interaccionar constantemente y transmitir el mensaje del Señor Jesucristo y que se resumen en los dos mandamientos del Señor, o sea, es reconocer a Dios sobre todas las cosas, que Él es nuestra guía, nuestro fundamento, nuestro soberano, y segundo, cómo nosotros podemos impartir en aquellos amarlos y no el amar envuelve el ayudarlos, el proveerle del apoyo que necesitan. O sea, necesitamos nosotros hacerle ver a estas generaciones que sí pueden llevar a cabo su función y que nosotros somos como líderes el eslabón para que ellos puedan llegar. O sea, tenemos unas generaciones emergentes a las cuales tenemos que reconocer, y las tenemos que reconocer porque tienen habilidades particulares y van a complementar y aún sobrepasar nuestras expectativas con respecto a capacidades para este reto que enfrentamos. Yo tengo que reconocer que las generaciones emergentes, estoy hablando de la generación milenial en adelante y sin descartar la X, nosotros baby boomers que ya estamos, ¿verdad?, en un proceso de salida. O sea, pero esas generaciones que se han levantado tienen unas capacidades enormes. ¿Cómo nosotros podemos apoyarlos? Darle las herramientas necesarias para que ellos continúen comunicando este evangelio del Señor Jesucristo, porque aquí lo básico, usted puede hablar de edificación de la iglesia, que tenemos que hacerlo, de fortalecernos unos a los otros, pero la clave en el mensaje del Señor fue ir y predicar este evangelio a toda criatura y en el proceso ir haciendo discípulos. O sea, no podemos pasar por alto estas generaciones porque nos va a poner en desventaja. O sea, las generaciones de ahora, Dios las ha capacitado y las sigue capacitando para que puedan evangelizar y comunicar este evangelio a aquellas que hoy tienen la necesidad y que están más o menos en su misma categoría. O sea, y ellos, muchos de estas generaciones, yo me asombro como muchos jóvenes tienen una pasión persistente y una capacidad para tomar decisiones en medio de estos tiempos tan terribles que quizás
pues yo no tenga todas las herramientas como una generación anterior, pero gracias a Dios que sí puedo alentarlos y ayudarlos a que ellos puedan tener las herramientas y con sus capacidades poder hacer el trabajo que tienen que hacer, porque hay problemas que resolver que son bastante complicados y que esas generaciones pueden seguir hacia adelante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es que si no hay convicciones y principios, ¿dónde va a quedar la iglesia? O sea, y esas convicciones son las que me van a mover, me van a llevar a predicar esta palabra, a ministrar, a compartir con otros, a alcanzar las vidas. Si no tengo una convicción real, no está fundamentada sobre el Señor Jesucristo y sus enseñanzas, pues estamos perdiendo nuestro tiempo. Es sumamente importante en esta época dinámica que vivimos, esos rasgos que son tan importantes, esa pasión, esa capacidad para tomar decisiones y resolver problemas de estas generaciones ¿verdad? Emergentes que están listas para seguir hacia adelante. Hay 6 cosas que quiero compartir con ustedes brevemente con respecto a las convicciones y principios que debe tener el líder que fomenta la misión de la iglesia. Primero, la actitud, el propósito y dirección que llevan, que estén dispuestos a pagar el precio. Esas motivaciones puras que debemos nosotros con nuestro mensaje predicar. Nuestra meta, ¿verdad? Debe ser Dios y no los hombres. Y finalmente, ¿verdad? Liderar con el ejemplo. En esa primera actitud, todo comienza con la actitud. O sea, la actitud es la forma de pensar, expresar sentimientos o pensar, ¿verdad? Que muestra disposición o opinión. Antes de que Dios, créame, pueda usar a un creyente como líder, o sea, debe tener una actitud correcta. Eso es lo primero que debe existir en el líder y proyectarlo hacia los demás para que ellos puedan tomarlo como ejemplo. O sea, la primera cosa que debe caracterizar el liderazgo es esa cercanía y transparencia, de tal forma que aquellos que tienen como seguidores te conozcan en forma personal. Y no debe ser un líder distante. Debes mantener una relación cercana, contactos frecuentes, interacciones constantes, conociendo las fortalezas y las debilidades o áreas a mejorar de aquellos que te siguen para que tú puedas ayudarlos a desarrollar esa confianza que ellos necesitan. Nosotros como líderes que estamos en estas labores que Dios ha puesto, debemos entender que hay una generación que se levanta, que necesita el apoyo de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros con nuestro ejemplo mostremos el fundamento, o sea, que nuestras convicciones sean fundamentadas en que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro sanador, que Cristo se revela a través de las Escrituras, que esos principios se sigan proyectando con firmeza y en nuestro ejemplo ellos puedan ver que nosotros, ¿verdad? Estamos pasándole el batón de lo que nos pasaron a nosotros. Lo segundo que debe haber es propósito y dirección. Es importante que ellos puedan entender el plan de Dios para ellos. ¿Cómo pueden entenderlo? Nosotros debemos empezar, ¿verdad? Debemos comunicarle ese plan y entendiendo que ese plan los va a ayudar a establecer la dirección en la cual deben caminarse, como a nosotros, ¿verdad? Como Dios nos mostró el plan de él para nosotros. O sea, los éxitos o fracasos que se puedan tener van a ser definidos de acuerdo al conocimiento que tengamos con respecto a lo que Dios quiere para nosotros. En todo momento el ejemplo claro fue Jesús. Él tenía el propósito claro, él sabía, ¿verdad? Que su misión era buscar y salvar a los perdidos. En este momento que estamos celebrando, mayo, que alcanzar, ¿verdad? De evangelización. O sea, ese es un propósito que debemos nosotros enfatizar constantemente y proyectarlo en nuestra vida diaria, en nuestra forma de actuar. Lo otro es que hay que estar dispuesto a pagar el precio. Ser un líder creyente verdadero es aquel que sirve y se sacrifica. O sea, es entregar tu vida para que Dios pueda depositar en esa vida la capacidad de servirle fielmente y que pueda sin temor trabajar en el ministerio rescatando almas y que pueda sentir el dolor que Dios siente por las almas. Como nosotros, o sea, tenemos que proyectarle a ellos
que el sacrificio es nosotros también haciendo todo lo que podamos y comprometiéndonos con esta obra. Es importante el estar dispuesto a pagar el precio para que esto que costó tanto sacrificio, que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, ellos también puedan entenderlo y puedan también proyectarlo hacia adelante. Son muchas las necesidades que existen de Dios en el mundo. A veces uno piensa que ya está sobreevangelizado. No, la necesidad es bastante obvia y tenemos que seguir sacrificando nuestro tiempo para llevar a esas personas al amor de Dios y ayudar a quienes necesitan esa salida. Y como líderes, ¿cómo nosotros podemos proyectar eso a aquellos que están viéndonos actuar como ministros, como pastores, como líderes denominacionales, para que ellos entiendan que el sacrificio es parte de lo que el líder debe tener ¿verdad? Como parte de modo de vida de él? Tenemos que entender que somos creyentes, que vamos a impactar y que aquellos que impactemos también entienden que tienen que seguir impactando con el carácter de Cristo y las cualidades que mostró Pablo, que estuvo dispuesto a sacrificarse por la salvación de las personas, dejando todo. Un hombre que tenía capacidad, tenía prestigio, estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Para qué? Para que la misión que le fue encomendada lograra su éxito. Lo otro es la motivación en nuestra forma de predicar. O sea, el mensaje se nos ha confiado por Dios. De ahí procede, ¿verdad? Esa veracidad, su fiabilidad y la autoridad. Y en nuestro mensaje no debe existir nada de inventos humanos que muchas veces nos llevan a errores y a sectas que nos desvían del propósito de Dios. O sea, las motivaciones en nuestras prédicas, nuestro mensaje, nuestra programación debe estar marcada por la santidad. O sea, nuestros métodos caracterizados por honestidad. O sea, no utilizando procedimientos de astutos ni mucho menos engañosos para atrapar a los oyentes. Creemos a veces que una buena oratoria, una buena presentación es lo que hace falta. Yo creo que hemos perdido de perspectiva que Dios espera que nuestra vida sea una vida de humildad, de santidad, de búsqueda, y proyectemos a Dios con nuestras vidas para que la gente también vea que, o sea, no busco para intereses personales, sino para engrandecer a Dios. Nuestra meta es agradar a Dios y no a los hombres. El único interés que debe existir en el corazón del líder es que agradar a Dios. O sea, nosotros estamos conscientes de que esto es difícil realmente en estos tiempos servir fielmente al Señor y también complacer a los hombres. El apóstol Pablo se encontró ante esa situación y él dice en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos servir a dos señores. O sea, creo que nuestra meta debe ser enfocarnos, y enfatizo la importancia de que tenemos que tener claro que debemos agradar a Dios sobre todas las cosas, no agradar a aquellos que nos rodean, a nuestros líderes, no agradar al gobierno, no agradar a la comunidad. Agradamos primero a Dios y Dios nos pone en gracia en ese proceso con los demás. Debemos entender que nuestra misión es que Dios se agrade, que hagamos la voluntad de Dios para que Dios en todo momento se glorifique en nosotros. Este evangelio que predicamos, yo sé que básicamente estamos viendo un mundo que está contrario a lo que nosotros estamos predicando. Una cantidad grande de personas lo consideran hasta desagradable, ¿verdad? Por lo que no están de acuerdo con ello. Pero eso no nos debe a nosotros limitar en nuestro alcance. Seguimos predicando esta palabra, porque como dijo el apóstol Pablo, porque el evangelio del Señor Jesucristo, o sea, es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del mismo, porque esto es lo que Jesús predicó y es lo que quiere que nosotros sigamos predicando. Así que tenemos que mantener siempre en mente estas convicciones y estos principios. Y finalmente, o sea, tenemos que liderar con el ejemplo. O sea, algunos líderes lideran por la autoridad de la posición. O sea, la posición le da esa autoridad, la gente se somete porque tiene una posición como tal. Otros líderes por dejar que todos sepan que está dirigiendo. Y algunos líderes se guían por infundir el miedo o la manipulación. Pero los líderes reales lideran con el ejemplo. El siervo, el que él hace, envía y va. Cuando Dios nos utiliza para ayudar a cambiar vidas,
debemos darnos cuenta de que la gente no estará observando, nos estará observando en todo momento y mirando nuestras vidas, no en nuestras palabras, quizás escuchan, pero están viendo tu ejemplo. Si nuestras acciones no son consistentes con nuestro mensaje, no van a seguir. O sea, tenemos que entender que la gente está observando todo lo que hacemos. El liderato, como mencioné de un principio, es la función que va a llevar a cabo, o sea, los líderes en una organización. Y esta función, escúcheme bien, esta función va a determinar el futuro de esa organización. Si usted toma la decisión de sumirse en el estancamiento y detener su progreso, ¿verdad?, puede hacerlo y que se detenga el alcance de la iglesia, o decide movilizar todos sus recursos y alcanzar los resultados cónsonos con la gran comisión. Un éxito que ya Dios ha garantizado para nosotros, ¿verdad?, a través de su sacrificio. Yo creo que es importante que entendamos que como líderes tenemos la responsabilidad de seguir pronunciando, proclamando, compartiendo este mensaje glorioso del Señor Jesucristo, y que la gente que está a nuestro alrededor, una de las funciones del líder no es proyectarse y hacerse ver como el que tiene todas las soluciones, sino un líder es aquel que nutre a otros a llegar a ser líderes, para que ellos puedan también seguir. O sea, muchas organizaciones han cesado en sus funciones cuando han faltado los líderes, pero cuando hay líderes que capacitan, se preocupan, apoyan a aquellos que están a su alrededor para que se desarrollen adecuadamente, esas organizaciones crecen, se multiplican y son saludables. Yo creo que es importante que como cuerpo de Cristo nosotros sigamos proyectando este evangelio, enseñando este evangelio, proclamando este evangelio y apoyando a aquellos que se van levantando en alguna otra forma. Nuevamente tenemos un mosaico generacional. Son muchos los que estamos interaccionando de diferentes generaciones, desarrollados en diferentes culturas. O sea, son muchos los eventos que nos han marcado en tiempos diferentes. O sea, a la generación silente los marcó, yo diría, el radio. A nosotros, los baby boomers, nos marcó la televisión y la X. Ahí empezó todo lo digital, y ni hablar de los millennials y los subsiguientes que han estado sumergidos en el internet y todas estas redes sociales. Y cada uno de esos impactos ha creado una cultura en cada una de esas generaciones. ¿Cómo interaccionamos? Hay que tolerarnos los unos a los otros y depositar de nuestra ¿verdad? Dignidad en ellos. Dios le dijo a Moisés, pon de tu dignidad en Josué. En otra palabra, expon a Josué. Dale responsabilidad a Josué. Capacita a Josué para que el pueblo vea que Josué se desempeña y que tú lo estás apoyando. Nuestra responsabilidad como líderes en estos tiempos es una importante. ¿Cómo pasamos el batón a estas generaciones nuevas para que sigan llevando este mensaje poderoso de la palabra de Dios? Créame que es necesario, y más en esta sociedad convulsionada. Una sociedad que a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Yo a veces me asombro día a día cuando veo las noticias y veo las decisiones que se toman, las leyes que se aprueban. Yo me pongo a preguntar, pero ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está lo que es real? Vivimos en un mundo que simplemente está pensando en algo que es subjetivo y no objetivo. Y por eso como iglesia tenemos que seguir llevando este mensaje y los principios, ¿verdad?, que hemos establecido en nuestras convicciones, que han sido en la palabra del Señor. Tenemos que seguir compartiéndola. Así que para mí creo que es crucial, importante, que sigamos firmes en nuestros fundamentos que están en la palabra del Señor, sigamos compartiendo los mismos, porque esto es bueno, es lo mejor que hay. No hay nada mejor que el evangelio, y tú y yo tenemos lo mejor que existe sobre la tierra y sobre el universo, el evangelio de Jesucristo. Por tanto, vamos a compartirlo, vamos a seguir predicando este evangelio y nutrir, ayudar y apoyar a aquellos que están, ¿verdad?, levantándose en nuestros tiempos. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado, me han dado. Creo que felicito a los organizadores. Creo que debemos seguir proyectando y compartiendo para que estas generaciones que se levantan sepan que los apreciamos, los valoramos y que tenemos fe de que ellos van a continuar compartiendo estos fundamentos bíblicos a través de nuestro liderato. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias, Marcial, y gracias a cada uno de ustedes, a Davis, por esta oportunidad. Ha sido un honor y un privilegio poder estar con ustedes.
Thank you very much, Dr. Hernandez. It's what a wonderful presentation. Thank you. Dr. Vega, are you with us to translate a little bit as we dialogue briefly with William? We have a few minutes. You're muted. Somebody unmute Dr. Vega if you can, Pastor Eches. Uh-oh. Okay, I'm back. Thank you very much, Dr. Vega. William, we're just honored to have you with us today. We are so honored to have you with you. Estamos honrados de tenerte hoy, William, con nosotros. Gracias. Thank you. And we are so grateful for your visionary heart to raise up key leaders across South America. Y estamos contentos de ver tu corazón visionario de levantar líderes en toda Latinoamérica. And I'm grateful to Dr. Marcel that he would connect us during this time frame. Y estoy contento con el hermano Marcial que él nos conecte a través de este tiempo. Relationship currency is the greatest currency in all the world. Y esto es lo mejor que nos puede suceder a nosotros en cualquier parte del mundo. And we're just so grateful for that you would take your time to be with us today. Y estamos tan agradecidos que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en este día. And we're going to invite you and others to be with us in Orlando, Florida at the Synergize Conference. Y lo vamos a invitar a usted y a otros para que esté con nosotros en esta conferencia de Sinergia en Orlando. Yeah, and Dr. Marcel, thank you for all you have done. That's amazing. These 4 hours that quickly passed by. Y Dr. Marcial, gracias por todo lo que usted ha hecho. Estas horas se han ido muy rápido. We're thankful for your leadership, Dr. Marcel. Y estamos agradecidos por su liderazgo, Dr. Marcial. Yeah, he's muted. So he's somebody's got to unmute him here real quick. Tiene que quitarle el silenciador al micrófono. If someone can, Pastor, maybe you could grab that with Dr. Marcel. Unmute him there. Meanwhile, Mr. Davis, I want to thank you for the opportunity. It has been a pleasure and honor. Thank you, William. Enjoyed it and receive un abrazo of our part. Thank you very much. I'm looking forward to being with you sometime. It'd be my honor and joy to be with you. Estoy a la expectativa de estar con usted en alguno de estos días. And now we see that Dr. Angel is unmuted. Dr. Marcel, thank you also for all you've done to this opening day. We've had an extraordinary day. Dr. Marcel, gracias por todo lo que usted ha hecho en este día de apertura. Para mí ha sido un honor trabajar aquí, It has been an honor to be working here, al lado de usted y de estos líderes que hay aquí en Latinoamérica. right beside you and all the leaders in Latin America. Amen. Thank you, Dr. Marcel, and thank you, Dr. Hernandez. As we're coming to the top of the hour, I want to highlight a few things, and we're gonna conclude right on schedule. Gracias, doctor Marcial. Y para ir cerrando ya esta hora, quiero concluir con algunas cosas. It is scientifically proven that if we go over the things that we've learned today before we go to bed at night, we're more than 80% likely to recall it. Científicamente es comprobado o ha sido comprobado que si nosotros repetimos estas cosas esta noche, 80% de lo que hemos aprendido lo podemos alcanzar. So I want to encourage you to rethink some of the things that we've learned today so that we can apply it to our lives immediately. Y quiero motivarlo a usted para que usted repita alguna de estas cosas que hemos aprendido para ponerlas en práctica rápidamente. Dr. Crocker talked about working with everyone in mind. El doctor Crack habló sobre trabajar todos juntos con todas las personas. Dr. Bartholomew Orr talked about endurance. Mi siguiente orador habló sobre perseverancia. He talked about renewing of our mind and renewing of our body and taking care of ourselves. Renovando nuestra mente, nuestro cuerpo, cuidar de nosotros. And then coming across the lunchtime or break time, we talked about the future before us from Dr. Marcel. Luego, regresando del almuerzo, hablamos sobre el futuro que está frente a nosotros, el doctor Marcial. And Dr. Vadell reminded us of the faith within us. Y el hermano Fidel nos habló sobre la fe que está dentro de nosotros. And Dr. Hernandez, the fundamentals
under us, the foundation of our life. y el doctor Hernández sobre los fundamentos nuestros. And so we've learned a lot today. Así es que hemos aprendido mucho en esta tarde. And in addition to that, we made some strategic announcements today. Y adicional a eso, hicimos unos anuncios estratégicos. We talked about the deployment of phenomenal hubs throughout South America. Hablamos sobre enviar centros en estos lugares Systematize the very best training y sistematizar el mejor entrenamiento and strategize for the unreached. y hacer una estrategia para aquellos no alcanzados. And it's going to be exciting to see these hubs come online where we can really synergize our efforts. Y va a ser emocionante ver estos centros, cómo ellos comienzan a crear una sinergia. And then we made an announcement regarding the Global Church Divinity School. Y luego hicimos un anuncio sobre la Escuela de Divinidad Global. Courses are being translated into Spanish all the time right now. Los cursos se están traduciendo al español todo el tiempo en este momento. And everyone's going to have access to the Divinity School. Y todos deberían de tener acceso a esta Escuela de Divinidades. I got an email from a pastor just last night, Recibí un email de un pastor anoche mismo. and he was talking about the quality of the training and teaching involved in the Divinity School. Y me conversaba sobre la calidad del entrenamiento en la enseñanza en esta escuela. And so everyone in every hub will have access to all the training. Así es que cualquier persona en cualquier centro va a tener acceso a este entrenamiento, And it's where some of the finest teachers will also be involved in the hub. donde uno de los mejores maestros van a estar involucrados en esta escuela. Now, tomorrow we're going to have a great day if the Lord tarries. Y si el Señor lo permite, mañana vamos a tener un mejor día. Now, if the Lord comes between now and then, it's going to be okay to miss the summit. If the Si Lord el comes. Señor viene entre ahora y mañana, va a ser un tremendo conferencia que vamos a tener en el But if cielo. the Lord doesn't tarry or does tarry and is coming, I really want to encourage you, make plans to be with us tomorrow. Pero si el Señor no viene o si viene de igual manera, lo animo para que se conecte mañana. We're going to be hearing from Reverend Benjamin Felix. Vamos a escuchar de la boca del reverendo Benjamín Félix. Of course, Miguel Vega is going to be speaking tomorrow. Miguel Vega va a estar hablando también mañana. We're going to be hearing from Javier Espinoza and John Souza Javier Espinosa y John Sousa, and Ricardo Costello, Ricardo Castelo, and then Dr. Timothy Hill. and Dr. Timothy Hill. It's going to be an extraordinary day tomorrow. Va a ser un día extraordinario mañana. And then we're also going to be announcing tomorrow the winners of the prizes tomorrow also. Y luego vamos a estar anunciando también mañana los que ganaron los premios que tenemos. It's always good to have a little bit of fun along the way. Siempre es bueno tener un poquito de diversión en este proceso. There's going to be announcements regarding those trips to the Orlando for the Synergize Conference, as well as the hotel lodging. Vamos a dar más información sobre esos viajes a Orlando, la conferencia de Sinergia, sobre los boletos de avión y el hotel. And then also a couple years ago, a friend of mine translated a book I had done, How to Make the Network into Spanish. Y algunos años atrás un amigo mío tradujo en un libro titulado Cómo It's poder a hacer book un that I mejor wrote red on how to build and broaden a network. y cómo construir y ampliar en la red. I decided to write the book after we built one. Y luego decidí escribir el libro después de construir una red. And it's going to be a complimentary gift to everyone that's been a part of the summit. Y va a ser un regalo para cada uno de ustedes que ha sido parte de esta You're conferencia. going to be getting an email with a link so you can download it. Usted va a recibir un correo electrónico donde usted lo puede bajar It'll be an expression of our gratefulness to everyone that's participating. en una expresión de nuestra gratitud por todos los que han participado. And then the last thing I would like to invite you to do today, Y la última cosa que quisiera invitarlo a hacer hoy, I want to encourage you to reach out to a fellow colleague or servant and encourage them to be on with us tomorrow. quiero que usted se contacte con algún compañero y lo motive para que mañana se pueda conectar. You know, I believe that we should create relationship opportunities. Yo creo que nosotros debemos de crear oportunidades en nuestras relaciones.
and allow as many people to be involved as possible. y permitir que la más gente se pueda involucrar en el proceso. So I encourage you to do so. Así es que yo lo motivo para que lo haga. And we'll be honored to have them with us. Y vamos a estar honrados de tenerlo con nosotros. Now, tomorrow morning, we're going to start at 10 a.m. Central Standard Time. Mañana vamos a comenzar a las 10 de la mañana de la hora central. We'll be on a little bit early like we were today, but we're going to start right at 10 o'clock and we're going to have a great day. Vamos a estar un poquito temprano como ahora, pero comenzamos a las 10. And Dr. Marcel, please bring some final greetings to everyone today and close us however you believe would be most appropriate. Thank you very much, Angel. Doctor Marcial, tráiganos algunas palabras de cierre y nos despide usted después de esas palabras. Muchas gracias, hermano Davis. Thank you, Brother Davis. Quiero decir que la hora del este es las 11 de la mañana. I just want to mention that Eastern time is 11 o'clock. Y la hora de Sudamérica creo que es las 12 del mediodía. In South America, it will be 12 o'clock, midday. No se confunden la hora, es importante que tenga la hora. Don't get confused with the hour. It is important for you to have the hour. Hora del este, las 11 de la mañana. Eastern time, 11 o'clock. Así que lo esperamos mañana. So we will be waiting for you tomorrow. Yo quiero finalizar volviendo a dar las gracias al hermano David por este esfuerzo por bendecir a América Latina. And I just want to finish by saying one more time, thank you, Dr. Davis, for blessing Latin America. Thank you. El hermano David nos ha demostrado que parte de su corazón está comprometido con Thank you. los latinoamericanos. Brother Davis has shown to us that part of his heart is committed to the people in Latin America. Así que queremos agradecerles a nombre de todo el Ministerio de Latinoamérica. So we say thank you on behalf of all the ministry of Latin America. Thank you. Vamos a orar y algunos líderes han sido citados para mañana a las 10:15. Les espero. We're going to pray, and some leaders have been called to be 10:45, so I will be waiting for you. Hora del este. Eastern time. Señor, te doy gracias por este día tan especial que hemos 10:59. pasado. Te pido que bendigas al ministerio, que bendigas las iglesias, que bendigas los líderes de concilio, que bendigas, Señor, las iglesias independientes, que bendigas, Señor, a cada uno de los que han estado participando, educadores, adoradores. Señor, gracias por esta tremenda reunión. Permite que este día siga en esta unción y en esta bendición y que mañana podamos estar de vueltas. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y Dios le bendiga. God Thank bless you. you all. Thank you, and God bless you. God bless you.